Mejor, señor. Buenos días a todos amigos y amigas. Y bienvenidos y gracias por escucharme. Hoy estamos 17 de enero del 2015. Hoy es un día que vengo cargado de información y de actualidad y de una mala noticia, amigos. Hoy la Iglesia nos pone en la liturgia la memoria de San Antonio Abad, que conocidamente se conoce como San Antón. ¿Cuántas veces hemos oído eso de hasta San Antón Pascual? Por hoy celebramos la memoria de este santo que vivió en el siglo I, que tuvo muchos discípulos egipcios. Nació sobre el año 250 y es un ejemplo de cristiano porque lo dio todo a los pobres. Lo dejó todo, lo dio todo a los pobres y siguió a Jesús. Tuvo bastantes discípulos y se dedicó a trabajar mucho en favor de la Iglesia, sobre el tiempo de Diocleciano, quien le persiguió. Fue también apoyado por San Atanasio y hemos dicho que trabajó mucho por la Iglesia, confrontando a los confesores de su fe por la persecución de medios y clanos. Hoy también es un día importante porque mañana ya daremos paso a un día, a una semana importantísima dentro del año, que es la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Es una semana crucial. Debemos de dejar todos los cristianos ortodoxos, evangélicos y católicos, porque algún día lleguemos a unirnos y seamos todos uno. Porque al final, de una forma u otra, seguimos al Cristo Dios, al Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros para, junto a Él, darnos vida eterna. Vemos en el Evangelio de hoy cómo del capítulo 2 de San Marcos, cómo Jesús sigue llamando a la gente. Al pasar vio a Leví Feo, que estaba sentado en el mostrador de impuestos. Me recuerda mucho esto a la conversión de San Mateo, aunque con toda mi humildad debo de confesar
sí, que no sé si se refiere a San Mateo o a otro recaudador. Os agradecería que me lo aclararais. Y le dijo, sígueme, y lo siguió, dejándolo todo, dejando el trabajo y todo, siguió a Cristo Jesús. Pero los escribas fariseos le decían, ¿cómo es posible que coma con pecadores publicanos? La respuesta es magnífica de Jesús. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Así termina el Evangelio de hoy. Me da pena, me da mucha pena, amigos, aquellos hermanos que dicen, yo no robo, no mato, no tengo pecado. Me da mucha pena, porque de condición el hombre somos pecadores. Y hay de aquel que no se crea pecador. Cristo es nuestro único médico, el que puede salvarnos y darnos vida eterna. Yo quiero, digamos, protestar, no vamos a decir condenar, por el número especial que ha salido de la revista Charlie. Es cierto, amigos, que tenemos que combatir con el terrorismo, combatirlo no por las bragas, sino con la ley y el Estado de Derecho. A nosotros nos gustaría que alguien mostrara a Jesús como no es, como una mujer con perilla. Desde aquí, por favor, quiero pedir que se respete a todas las religiones y no se hagan burlas de ellas, porque eso no nos traerá la paz. Aunque viene verdad, ya lo dije en el anterior vídeo y lo vuelvo a reiterar, que condeno rotundamente los atentados de Francia y Bélgica, pero la respuesta no ha sido ni la más inteligente ni la más adecuada. Perdonémonos como hermanos amigos y dejemos que la justicia humana juzgue a los delincuentes de cualquier orden. Respetémonos en las distintas religiones y dejemos que Dios nuestro Señor, en el día de su juicio final, juzgue a cada uno según sus obras. Por favor, hermanos de Charlie, de la revista, dejémonos de tonterías, dejémonos de provocar
perdonemos a los pecadores y que las leyes los juzguen y Dios también. Pero que quede claro que condeno rotundamente los últimos atentados terroristas. Bien amigos, seguimos con la sesión de felicitaciones. Hoy tenemos a nuestra amiga Citina Ávila, que me hizo un hermoso reportaje. Pues muchas felicidades, Citina. Y ayer teníamos a nuestros amigos Sara, Leticia y Araceli. También las felicitamos. Y hoy he amanecido con una triste noticia del fallecimiento de la abuela de Sara, que falleció ayer justamente el día de su cumpleaños. Dios se apiade de ella, perdone sus pecados y le conceda la vida eterna. Y ayer también celebrábamos el día de los primeros mártires franciscanos, San Bernardo y sus compañeros, protomártires franciscanos, pues aprendamos también de ellos a tener ese coraje para defender a Cristo hasta la última consecuencia, que es la muerte y el martirio, porque igual que lo hizo él como nosotros, debemos hacerlo nosotros también por él. Os dejo una idea. Toda esta semana de oración por la unidad de los cristianos, evangélicos, ortodoxos y católicos. La unión hace la fuerza. Por eso, si todos rezamos por ello y cada parcela católica, evangélica y ortodoxa ponemos nuestro pequeño granito de arena, estoy seguro que esa unidad será un hecho real. Y en vez de orar por la unidad de todos los cristianos, tendremos que hacer una semana de acción de gracias, porque todos estaremos unidos. Me despido, amigos, mañana seguimos y empezamos la segunda semana de tiempo ordinario. En este año la vida consagrada, que es tan importante, y próximamente hablaremos de ello. Un saludo muy cordial para todos y que el Señor nos bendiga y nos dé su paz y fuerza para seguir el camino que Él nos marca individual y personalmente a cada uno de nosotros. Un beso, que Dios bendiga y hasta mañana si Dios quiere.